Hola a todos, bienvenidos al curso Profesionalízate en Adobe Premiere Pro CC 2018. Los saluda Donovan Romero, productor audiovisual. La relación de aspecto de una pantalla es un parámetro a tener siempre en cuenta a la hora de editar, debido a que no todos los videos son del mismo tamaño o formato, y también dependen mucho del medio en el que se va a reproducir dicho material. La relación de aspecto es la proporción que tiene una imagen de acuerdo a su ancho y altura. Existen dos formas de expresarlas, sin embargo siempre se presentan en valores de X y Y, es decir, su ancho y su altura. La más común es representarlas por partes, es decir, 4:3, 4 partes de ancho por 3 de alto. Se le considera partes porque la medida puede variar, puede ser que una parte mida 1 centímetro o 50 metros. Bajo esta lógica podríamos tener una pantalla de 4 centímetros por 3 centímetros o una gigantesca proporción de 200 por 150 metros. La otra forma de expresión es dividir el ancho por la altura, lo que nos daría, por ejemplo, en el caso de la relación de aspecto 4:3, 4 entre 3 nos da 1.33 a 1. Existen una enorme cantidad de relaciones de aspecto, sin embargo, las más importantes son las siguientes. 4:3 antes de las pantallas en HD era el estándar utilizado por la televisión. La gran mayoría de las televisiones y monitores de computadora utilizaban este estándar. Actualmente muchas televisoras siguen transmitiendo señales con este formato y llenan el resto del espacio de la imagen con un marco. El 16:9 es el estándar actual en televisiones, computadoras, monitores, pantallas de celular y está asociado directamente con las medidas de Full HD o un HD convencional, que tiene un tamaño de 1280 píxeles por 720 líneas y en Full HD de 1920 píxeles por 1080 líneas, mejor conocidos como las resoluciones 720 y 1080i o P. La relación de aspecto 1.85 a 1, es decir, un 17:9, es ligeramente más ancho que un 16:9, que es el estándar más extendido en las salas de cine, y este fue introducido por Universal Pictures en 1953. Pero el formato más famoso para cine es el 2.39 a 1, que son los filmes de 35 milímetros anamórficos, normalmente conocido en el mercado como formato Panavision o CineScope, especificado como 2.40 a 1 en los discos en Blu-ray, que son un 1920 por 800 píxeles de resolución. Además de tomar en cuenta estas relaciones de aspecto para el medio al que se dirija nuestro video, también nos es funcional al momento de nuestra composición, pues no es lo mismo encuadrar para un formato en 4:3 que para cine de 2.39 a 1. Ahora vamos a hablar de los códecs. Esta palabra se refiere a las funciones algorítmicas que se necesitan para codificar y posteriormente decodificar un archivo o contenedor, ya sea imagen, video o audio. Pueden encontrarse ambas partes juntas o en pocas ocasiones solo tendremos al codificador o al decodificador. En términos simplistas, los códecs son un idioma que debe manejar nuestros dispositivos para poder entender los archivos que vamos a trabajar. Por ejemplo, nuestra computadora debe de hablar MP4 para poder leer videos en este tipo de contenedor. Existen dos grandes grupos de códecs, con pérdida y sin pérdida. Los sin pérdida intentan eso, que los datos utilizados a la hora de capturar la imagen, el audio o el video sean los mismos con los que se va a almacenar en el contenedor. Es decir, que vamos a evitar la pérdida de datos, lo que en la mayoría de las veces va a provocar archivos de gran tamaño. Los códecs con pérdida sí desechan datos con el fin de que los archivos reduzcan su tamaño, y esta cantidad de pérdida depende totalmente del tipo de códecs que vamos a utilizar, pues muchos pretenden comprimir los archivos de tal forma en que esta pérdida de la que estamos hablando sea imperceptible, pero claramente mientras más pequeño deseemos nuestro archivo, más información necesitamos desechar y por lo tanto la calidad se verá disminuida. Y lo podemos notar en estos tres videos, donde se hace evidente cómo cada uno tiene mayor compresión y provoca que la calidad se vea disminuida a costa de la reducción de su tamaño en megabytes. Tengan en cuenta que un códec no es del todo responsable de la pérdida de calidad, es decir que no hay un códec que sea mejor que el otro, simplemente depende de cuánta cantidad de datos nosotros decidamos perder a la hora de comprimir nuestros archivos. Y bueno, esto sería todo por esta clase. Los invito a mirar la siguiente, donde hablaremos sobre la imagen fílmica y cómo componer una imagen.